Joel es uno de los personajes más duros, complejos y dramáticos de la historia de los videojuegos. Como sucede con Ellie, como sucede con todo el universo de The Last of Us, analizar la identidad y la historia de Joel Miller se presenta como una tarea titánica en la que casi cualquier lectura puede ofrecer nuevas perspectivas que a su vez generan nuevas lecturas y así hasta acabar sumergido en un bucle infinito que desemboca en un sobreanálisis de lo que en realidad se puede definir como un personaje fascinante. Como ya se ha escrito y dicho mucho sobre Joel en The Last of Us, como ya se ha sobreanalizado hasta la extenuación a este personaje, yo he querido centrarme en un solo aspecto de su narrativa que me resulta estremecedor y extraordinariamente interesante. Ese aspecto es el sacrificio del alma y cómo este sacrificio, que podría parecer la decisión más irracional de la existencia de un ser humano, se fundamenta precisamente en la propia naturaleza del hombre y en el poderoso magnetismo del amor. Para explicar la fascinación que provoca Joel en prácticamente todos los jugadores que han experimentado The Last of Us, hay que remontarse a los orígenes del propio videojuego y el planteamiento que llevaron a cabo sus creadores, Neil Druckmann y Bruce Straley. Los dos creativos de Naughty Dog llegaron a la conclusión de que durante los primeros compases del desarrollo de The Last of Us, el mayor problema era cómo presentar el videojuego y cómo hacer que la historia fuera interesante para el jugador. Sin embargo, lo que tuvieron claro desde el principio es que la historia iba a ir sobre un hombre que lo ha perdido todo. Un hombre que necesita recuperar la capacidad de amar y también el mundo que le rodea y cómo este ejerce una enorme presión sobre él para terminar lográndolo. Aquella idea fue inamovible y de hecho es el pilar sobre el que se sostiene no solo la narrativa de The Last of Us Parte 1, sino también la construcción narrativa del personaje de Joel Miller y su posterior desarrollo. Una de las claves del éxito de The Last of Us en su construcción del universo ficticio y sobre la que apenas se profundiza, ya que se da por hecho desde las letras de apertura del primer videojuego, es la íntegra supresión de la estructura social. No existe la sociedad en The Last of Us y por lo tanto cualquier barrera moral, cualquier obstáculo ético que antaño diferenciaba a los hombres de las bestias, se ha dinamitado en este universo. Los humanos ahora giran en torno a un único mantra: sobrevivir. Aún quedan algunos idealistas que son capaces de ver la luz en la oscuridad, pero incluso ellos muestran la cara oculta de nuestra especie y se permiten cometer atrocidades bárbaras en nombre de una misión que es más esperanza que certeza y más fe que realidad. Decía el periodista Diego González Fernández en su libro The Last of Us, la humanidad en juego, que eliminar la estructura de una sociedad como las predominantes en la actualidad permite exponer a cada individuo por lo que es, sin verse afectado por las convenciones del colectivo o de la época en la que vive. Esto no solo permite desarrollar el mundo completo de The Last of Us, sino también comprender a Joel Miller en unos términos éticos y morales radicalmente distintos a los que nosotros poseemos. Esa ética y esa moralidad han sido sepultadas cuando cayó la civilización, pero el árbol no debe impedirnos ver el bosque, porque Joel siempre ha sido así. La única diferencia entre el pasado y el presente es que ahora, sencillamente, podemos entenderlo y justificarlo. A pesar de las terribles decisiones que toma y las cruentas acciones que lleva a cabo cuando la pandemia de Cordyceps acaba con el mundo, Joel Miller siempre ha sido así. Es fácil señalar la paja en el ojo ajeno y echar balones fuera, diciendo que el contexto determina unos actos, pero no siempre es así. Y The Last of Us hace hincapié en la personalidad sobreprotectora de Joel Miller y su determinación a hacer lo que sea necesario con tal de salvar a su familia. ¿Acaso alguien puede juzgarle? ¿Acaso tú, que estás viendo este vídeo, no serías capaz de absolutamente todo con tal de salvar a las personas que más amas, las que dan sentido a tu vida? Desde el impactante prólogo de The Last of Us Parte 1 hasta la decisión que Joel toma en el hospital de Salt Lake City, no hay evolución alguna. Tan solo hay un desarrollo de la sanación emocional del personaje protagonista y una superación del trauma provocado por la muerte de Sarah en virtud a la aparición de Ellie Williams y su desarrollo afectivo con Joel. Nada más. El personaje sigue siendo el mismo. Sigue tomando las mismas decisiones. Sigue haciendo lo que hacía antes del Cordyceps, excepto que en el mundo posterior al brote, los límites morales ya no existen y la sociedad ha destruido cualquier tipo de estructura. Joel no duda en disparar a Jimmy Cooper, su vecino, con un arma de fuego cuando este pone en peligro a Sarah al inicio del juego.
tampoco duda en abandonar a un padre y su hija en las proximidades de su hogar, cerca de Austin, cuando el caos se apodera de la humanidad al principio del juego. No importa que Tommy se lo recrimine o que Sarah le indique que había hueco de sobra en la pick-up para llevar a aquellos dos inocentes, a los que Joel condena sin ningún remordimiento. Eso es Joel Miller. La prioridad del personaje no es otra que la de proteger a su hija. No le importa cuál sea el precio que pague ni las repercusiones de sus actos. El dilema que se presenta al final del primer juego, y que exploraremos a lo largo de este vídeo, ya está respondido desde los primeros compases de la historia. La decisión ya había sido tomada mucho antes de que Joel y Ellie llegaran a aquel hospital. Es el sacrificio del alma, la entrega absoluta de todo lo que somos, con tal de que la persona amada sobreviva. Uno de los grandes interrogantes que uno puede hacerse cuando juega a The Last of Us y comprende la naturaleza del personaje de Joel es por qué no se ha pegado un tiro en la boca 20 años después de haber perdido lo único que definía su existencia. La pérdida de Sarah ha materializado su mayor miedo. No fue capaz de proteger a su hija, que murió en los primeros compases de la pandemia, y su vida se ha convertido en una galería de espejos donde cada cristal lanza el reflejo de Sarah. Los recuerdos le atormentan. No tiene ningún motivo para vivir, pero sigue en pie. ¿Por qué? ¿Por qué no ha terminado con su sufrimiento? Ha tenido cientos de oportunidades, desde armas a su disposición hasta el peligro omnipresente de los infectados que le rodean. La respuesta es simple: porque es un superviviente. Joel Miller es un superviviente. Está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. En la nueva idiosincrasia social, 2 décadas después de la muerte de Sarah, la mentalidad de Joel no es otra que la de seguir en pie un día más. No está en el mundo para salvar a nadie, ni para ayudar al prójimo, ni para misiones humanitarias, ni para grandes planes de salvación, ni para tonterías. Vivir otro día más. Eso es todo. Es por eso que cuando conoce a Ellie, no está valorando a la muchacha en términos de esperanza o humanidad. Para él, solo es mercancía. Otra misión de contrabando. De hecho, la ve como una especie de amenaza, algo que quizás no pueda controlar como se controla una caja de armamento, munición o suministros. Esta mercancía está viva, piensa, habla, se mueve, tiene sueños e ilusiones, es inocente y sobre todo, le recuerda a Sarah. O mejor dicho, le recuerda lo que no pudo proteger. Por eso, al principio del juego, se protege más a sí mismo y se muestra tan cruel y distante con ella, pues cuanto mayor es el dolor por la persona querida, mayor es la necesidad de Joel de suprimir el sentimiento y encogerse dentro de su cascarón de la supervivencia. Un cascarón que precisamente se fundamenta en eso, en la supresión de la humanidad. Aunque Joel está esperando a la muerte e incluso parece desearla fervientemente, pues la muerte acabaría con todos sus sufrimientos y apagaría los recuerdos de Sarah definitivamente. A pesar de ello, Joel vive. No solo eso, Joel vivirá. Es como si hubiera firmado un contrato espiritual con el recuerdo de su hija muerta, como si Sarah no le permitiera morir. Al menos no así, no rindiéndose, no tirando la toalla, no dejando de ser Joel. Para Joel, la única solución posible es sobrevivir y es a eso a lo que se abraza. Paradójicamente, cuando deja de sobrevivir y vuelve a empezar a vivir, es entonces cuando su futuro se trunca. Pero eso lo analizaremos próximamente en otro vídeo. Decía Neil Druckmann que Joel definitivamente intenta protegerse a sí mismo y que la manera para hacerlo es proteger a Ellie. Esta es una buena perspectiva para analizar el egoísmo en las acciones y decisiones de Joel. Su sacrificio es total en The Last of Us, pues entrega su propia alma a cambio de obtener lo que anhela, que no es otra cosa que mantener la supervivencia del ser amado. Es decir, Joel entrega su alma a cambio de una vida. No una vida cualquiera, pues eso sería altruismo. La vida que le ha otorgado su propia vida. La vida que ha dado sentido nuevamente a su existencia y que ha sellado todas las heridas y le ha dado una segunda oportunidad. No es de extrañar que al final de The Last of Us Parte 2, el propio Joel admita que si volviera atrás en el tiempo, lo haría de nuevo. Eres un puto capullo. No estoy intentando. Tendría que haber muerto en aquel hospital. Mi vida tendría un puto sentido. Pero tú me lo impediste.
Si Dios decidiera darme una segunda oportunidad, te aseguro que lo haría de nuevo. Nadie puede arrepentirse de algo cuando está tan decidido a ello, ni siquiera aunque esa decisión sea un error objetivo, incluso aunque el propio causante del error admita lo malo de sus acciones. Joel estaba decidido a sacrificar su alma, a condenar a la humanidad, a cambio de mantener a Ellie con vida, a cambio de darse una nueva oportunidad a sí mismo. Le arrebató el propósito existencial a Ellie, a cambio de mantener el sentido de su vida a flote, tras 2 décadas, renunciando a él. Pero, ¿qué es exactamente el sacrificio del alma? ¿Cuál es el precio que pagó Joel Miller por sacar con vida a Ellie de aquel hospital? La reflexión sobre el acto de Joel Miller al final de The Last of Us, cuando decide salvar la vida de Ellie en lugar de permitir que los luciérnagas desarrollen una vacuna, puede ser abordada bajo el prisma del sacrificio del alma. Este término no se refiere simplemente a renunciar a algo material, sino a la pérdida trascendental de la esencia moral y ética que conforma la humanidad de un individuo. Sin embargo, como ya he explicado, ese sacrificio del alma no viene precedido del contexto del fin de la civilización, sino que ya era una determinación del propio Joel antes del Cordyceps. El alma, ese concepto intangible que ha intrigado a filósofos, teólogos y artistas a lo largo de la historia de la humanidad, es para el hombre el reservorio de su identidad más profunda. No se trata solo de un ente espiritual, sino de la amalgama de experiencias, valores y decisiones que definen la esencia única de cada ser humano. Es en este contexto que el sacrificio del alma adquiere su significado como la renuncia a aquello que constituye la integridad moral y personal de un individuo. Joel Miller, un hombre marcado por la tragedia y la pérdida, se enfrenta a una encrucijada moral cuando descubre que para salvar a la humanidad debe sacrificar a Ellie, quien posee la clave para desarrollar una cura. En ese momento crucial, decide condenar a toda la humanidad para preservar la vida de la joven. Este acto, aunque movido por un instinto paternal y el recuerdo de Sarah, a quien no pudo salvar en el pasado, se revela como un sacrificio del alma, ya que implica la renuncia a la redención colectiva en aras de la redención personal. La decisión de Joel Miller puede ser interpretada como una condena del hombre en su lucha constante entre el egoísmo y el altruismo. Al elegir la supervivencia de Ellie sobre la posible salvación de la humanidad, Joel se aparta del camino que podría haber llevado a la absolución y la redención. En este sentido, el sacrificio del alma se manifiesta como una elección egoísta, impulsada por el miedo a perder el último lazo que le queda en este mundo devastado y por el recuerdo omnipresente de Sarah. El precio de perder el alma, en el caso de Joel, se traduce en la carga de vivir con la culpa y la conciencia de haber condenado a toda la humanidad. Aunque la relación paternal entre Joel y Ellie se mantiene con vida, su decisión deja una sombra oscura sobre su propia integridad moral. Esta condena personal, lejos de liberarle de sus demonios internos, lo ata a una realidad donde la redención parece ya inalcanzable. Pero es un coste que asume con dignidad, pues ya estaba predeterminado antes de tomar la acción y se fundamentaba en la propia naturaleza de Joel. Por ello no hay arrepentimiento, porque es una decisión que estuvo tomada mucho antes de Ellie, mucho antes del Cordyceps y mucho antes de todo lo demás. En resumidas cuentas, la elección de Joel Miller en The Last of Us es un recordatorio conmovedor de la complejidad moral del ser humano. En su sacrificio del alma encontramos la fragilidad de nuestras decisiones y la imposibilidad de escapar indemnes de las consecuencias de nuestras acciones. La magistral narrativa de este videojuego no solo nos confronta con las tensiones éticas, sino que también nos insta a reflexionar sobre la naturaleza humana y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por aquellos que amamos, incluso a costa de nuestra propia redención. La psicología de Joel Miller en The Last of Us es un terreno fértil y complejo que merece un análisis más detenido. Joel, un hombre marcado por la pérdida y la desesperación, se presenta como un personaje multidimensional cuyas acciones y decisiones están arraigadas en una amalgama de experiencias traumáticas y una feroz voluntad de sobrevivir. La clave para comprender la psicología de Joel y su decisión final radica en su propia historia personal. La pérdida de su hija Sarah durante los primeros días del brote de la infección le dejó una cicatriz emocional profunda.
Esta tragedia lo sumió en un estado de desesperación y desconfianza, transformando su perspectiva sobre la vida y moldeando su capacidad para forjar vínculos afectivos. A medida que avanzamos en la trama, vemos a Joel como un superviviente astuto y pragmático, decidido, forjando relaciones solo para perderlas de manera constante. La muerte de su compañera Tess y su renuencia a permitir que Ellie lo acompañe al principio del juego reflejan su intento de protegerse emocionalmente de más pérdidas. Este comportamiento revela una capa de autoimpuesta frialdad y una coraza emocional construida para evitar el dolor que la conexión emocional puede traer consigo. La relación con Ellie, sin embargo, se convierte en el catalizador de una transformación gradual en Joel. A medida que se desarrolla el vínculo entre ambos, la coraza emocional comienza a resquebrajarse, permitiendo que resurjan sentimientos que él había enterrado. La paternidad que Joel asume con Ellie se convierte en una fuente de redención y renovación de su humanidad perdida. Sorprendentemente, ha vuelto a vivir. La decisión final de Joel de sacrificar la posibilidad de una cura para salvar a Ellie se entiende mejor a la luz de su compleja psicología. Su elección refleja una prioridad clara. La conexión emocional con Ellie tiene un valor supremo para él, incluso a expensas de la humanidad en su conjunto. Esta elección no es simplemente un acto egoísta, sino una manifestación de la profunda necesidad de Joel de proteger lo último que le queda de su humanidad, de protegerse a sí mismo contra la vida y contra Dios, a una costa de su alma. La psicología de Joel se revela como una narrativa de la lucha contra la pérdida, el dolor y la desesperación. Su camino desde la desconfianza y la desconexión emocional hacia la aceptación y el amor es una odisea emocional que resuena con la complejidad de la condición humana. A través de sus acciones, Joel encarna la dolorosa verdad de que la supervivencia a veces implica sacrificar la redención colectiva en busca de la redención personal. La tragedia de Joel Miller es la tragedia de un hombre que en un mundo devastado busca desesperadamente preservar su propia humanidad a través de los lazos emocionales que forman su última conexión con la cordura y la compasión. Al inicio del vídeo he afirmado que Joel es uno de los personajes más duros, complejos y dramáticos de la historia de los videojuegos. Y lo es porque The Last of Us también es uno de los videojuegos más duros, complejos y dramáticos de todos los tiempos. Una travesía de dolor, existencialismo, amor, humanidad y sacrificios, en el que cada recoveco tiene una arista y cada arista una opinión, y ninguna de esas perspectivas y valoraciones son una certeza, pero todas lo son al mismo tiempo. Pues no hay una aproximación única y excepcional a todas estas historias que tienen lugar en el mundo de The Last of Us. Esa es la magia y la crueldad de este universo. Se ha discutido mucho acerca de si Joel es un héroe o un villano, y hay razones de sobra para creer que Joel es un villano, pero también un héroe. En el vídeo acerca de la violencia de Ellie, dije que en el universo de The Last of Us todos son el héroe y el villano de alguien, pues todas las acciones tienen un lado positivo y otro negativo, una repercusión buena para unos y una repercusión mala para otros. Es probable que en un ejercicio de autocrítica e introspección, Joel Miller se definiera a sí mismo más como villano que como héroe. Pero solo hay que ver las reacciones que provocó en la gente el final de The Last of Us parte 1 para darse cuenta de que la frase de todos son el héroe y el villano de alguien es muy poderosa en este universo. Para algunos, Joel fue un héroe por salvar a Ellie y para otros un villano por condenar a toda la humanidad. Para algunos, los luciérnagas eran héroes porque tenían la esperanza de encontrar la cura al Cordyceps, y para otros eran unos villanos porque hubieran justificado la muerte de una inocente como Ellie con tal de alcanzar su objetivo, pues para ellos el fin justificaba los medios. Para algunos, Ellie es una heroína por querer vengarse de la persona que acabó con su padre adoptivo, y para otros, Ellie es la villana porque Abby tenía derecho y justificación de acabar con la vida de Joel. ¿Se entiende el punto, verdad? Todos son el héroe y el villano de alguien al mismo tiempo. Dicen que ignorar el mal es convertirse en cómplice de él y que lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada. Yo creo que en el mundo de The Last of Us no hay hombres buenos ni hombres malos, no hay blanco ni negro, ni hay luz y oscuridad como creían los luciérnagas. Hay hombres con miedos y esperanzas, con sueños y anhelos, que vagan por el mundo rodeados de dolor y de violencia, de muerte y de tragedia, rodeados por la certeza de un presente aliquebrado, materializado en esos infectados que le recuerdan que quizás nada volverá a ser como antes. Rodeados, en definitiva, por un mundo
que quiere acabar con ellos, donde Dios ha abandonado nuestras costas y se ha instalado como mero observador en un conflicto sin fin entre fuerzas que ni siquiera comprendemos y donde solo el amor parece seguir en pie. Nadie debería juzgar a Joel como héroe o villano. Nadie debería pretender juzgar las acciones y las decisiones, estando en la posición de poder, de vivir en un mundo donde las estructuras sociales siguen establecidas, donde los límites éticos y morales se perciben como la idiosincrasia del paisaje que habitamos y donde esos límites son comprendidos por todos. Nadie debería acusar a Joel de actos buenos o malos. Los actos hechos por amor muchas veces no entienden del bien y del mal, simplemente se ejecutan con la esperanza de volver a ver a la persona amada, incluso a costa de tu propia alma. A fin de cuentas, Joel comprendió que lo que se hace por amor siempre ocurre más allá del bien y del mal.